Este es el segundo proyecto, digamos, como materializado que tenemos en el centro. Aquí enfrentito está el primero, que tiene completamente otro carácter, otras dinámicas, otras energías. Porque al final el proyecto de aquí enfrente es un proyecto que nació en un contexto histórico muy importante, en la zona de monumentos y todo, pero en una propiedad que no tiene valor histórico. O sea, lo que estaba construido no tenía valor histórico, ¿no? Entonces, la dinámica es completamente diferente. Allá se hace un conjunto de departamentos que obviamente por reglamentos, normativas y demás, pues tiene que tener como este lenguaje que se integre al contexto histórico, pero al final es muy diferente. Y acá más bien el proyecto que es del mismo inversionista, que al final, y esto es importante mencionarlo, o sea, porque son como muchas energías, no es nada más, o sea, para que se den esos proyectos tiene que haber alguien interesado, ¿no? Y alguien que promueva además y que esté casado, ¿no? con este tipo de proyectos que son complejos. O sea, trabajar en un contexto histórico al final es muy complejo porque se involucran muchas normativas, muchas dependencias, ¿no? Mucho tiempo y la verdad es que la cuestión al final son para todos, siempre son negocios, ¿no? Y que haya gente dispuesta como a entender el negocio de otra manera es bastante pues interesante, ¿no? Y se agradece. Entonces, bueno, este inversionista nos invita a este otro proyecto con otras características. Es una casa con todo el valor histórico, si no me equivoco, es siglo XVII, ¿no? XVII, XVIII, ahí, sí. ¿no? Hay partes del 16, finales del 16, pero su mayoría es 17, 18. Exactamente, entonces, pues hablamos como completamente de otras posibilidades, de otras normativas, de otras cuestiones que se tienen que considerar. Y bueno, este proyecto se inició ya tiene un rato. 17. En el 17. Empezamos como a pensar qué se podía hacer acá, visitamos la casa por primera vez. Es una casa increíble, o sea, y la perspectiva siempre fue como de mantener lo que existía y de tratar de encontrar la parte de la casona original, como limpiar todo lo que le fue sucediendo en las diferentes etapas históricas, quitarle los muros que aparecieron, ¿no? Posteriormente. Y una vez llegando al cascarón, ver qué sucedía y qué podíamos hacer con eso, ¿no? Sí había como una intención que estaba muy marcada cuando analizamos los planos de levantamiento, de cómo estaban constituidas las crujías, y eso se puede ver muy bien por los anchos ¿no? El espesor de los muros. Al final te puedes dar cuenta de forma muy clara cuando un muro tiene 40, 50, 60, no sé cuánto encontramos, 70, un metro de espesor, ¿no? Pues que obviamente son muros que pertenecen a la casa original, y cuando no, cuando fueron añadiendo. Entonces, cuando se tiene ese primer levantamiento y se ve el espesor de los muros, te va dando pistas, te va diciendo por dónde más o menos tienes que orientarlo, ¿no? Sabiendo también ya de antemano la complejidad de poder modificar la casa, que en este caso es casi nula, ¿no? Por cuestión de normativa. Entonces, cuando nos encontramos con eso, lo que hacemos es más bien decir, bueno, ¿qué pasa si experimentamos un poquito con la posibilidad de utilizar las crujías originales y en lugar de utilizarlas en lo horizontal para generar las unidades habitacionales? El proyecto siempre tuvo carácter habitacional, o sea, siempre se buscó que fueran departamentos. ¿Por qué es importante también mencionar esto? El centro de Puebla al final sufrió un fenómeno de despoblamiento, ¿no? que se está tratando de revertir desde iniciativas público y privadas, ¿no? Entonces, en este caso, este inversionista está muy clavado con lo que sucede en el centro y siempre dijo, bueno, ¿por qué no probamos ahora? Ya tenemos esto, ahora probamos otro esquema, ¿no? En el cual recuperemos esta casa y veamos y lo hagamos vivienda, ¿no? Y entonces en esa búsqueda, cuando teníamos las crujías ya,
definidas, lo que ubicamos es que podíamos tener como una conexión espacial, pero más que horizontal en lo vertical, ¿no? Como estas conexiones analizándolos entre pisos y las alturas que tenemos, que como pueden ver son generosas. Decimos, bueno, ¿qué pasa si en lugar de buscar como estas conexiones horizontales, buscamos más bien conexiones verticales y abriendo huecos, abriendo tragaluces, ¿no? Arriba? Entonces potenciamos como la cualidad que tiene ya el espacio de las texturas, de la materialidad, ¿no? Esa sí fue una idea como básica, inicial, acompañada y siempre, además, ¿cómo decirlo? Como amplificada por el inversionista, ¿no? Como si ahora le va, o sea, como exploremos eso, me gusta mucho y llevámosla a fondo, ¿no? Entonces, el proceso fue así. O sea, lo primero que se hizo fue como limpiar, quitar, demoler y tratar de llegar a las crujías. En el proyecto participamos muchas personas. O sea, siempre, digo, al final puede que me toque a mí o que le toque a otras personas hablar, pero como todos los ejercicios de arquitectura es un ejercicio colectivo, ¿no? O sea, es un ejercicio en el que participan no solamente una oficina, ¿no? O un arquitecto, ¿no? Somos la oficina con el arquitecto y el equipo, ¿no? Y además, en este caso, hay otra oficina que participó activamente, que es Neo Restauro, y que además aportó muchísimo, ¿no? Y acabó ejecutando muchas cosas de una manera muy, muy interesante. Entonces, la energía del cliente, en este caso Nicanor, que también se involucró muchísimo, los proveedores, acaba siendo como todas las obras de arquitectura, la suma de muchas energías y de mucha gente, ¿no? Entonces, pues bueno, en ese momento lo que decimos fue como esta posibilidad de atacar el proyecto así, por así decirlo, ¿no? En lo vertical y generar posibilidades espaciales que también tiene que ver mucho con una búsqueda en la que yo estoy ahora por mi edad y por mi etapa, ¿no? De profesional. O sea, como que yo ahorita tengo 45 años y he pasado por diferentes circunstancias, etapas, posibilidades, y ahorita entiendo la arquitectura de una manera, ¿no? Que tal vez es muy diferente a como la entendía hace 5 años, ¿no? O hace 10 años. Hace 10 años era mucho más diferente, ¿no? Y ahorita como que mi interés acaba siendo como de decir, ¿qué pasa con la materia? ¿Qué pasa con la luz? O sea, al final el tema de la luz, sobre todo natural, ¿no? Las posibilidades que te da la luz natural cuando con toda la refracción y demás, y con toda la interacción con los materiales. Entonces, creo que este proyecto refleja bien ese momento en lo personal y esta posibilidad como de interactuar y de coordinarnos y colaborar con muchas otras personas. Y por supuesto la preexistencia que es clave, o sea, sin lo que había, pues no se pudo haber hecho, ¿no? Lo que ahorita van a ver. Y de ahí arranca, ¿no? De ahí arranca esto. Fue un proceso que se tardó pues, alrededor de 5 años, ¿no? En todo el proceso de 2017 estamos hablando de 5 años más o menos entre el proyecto, obra, ¿no? Sí. Clausura de obra, todo lo que pasa, ¿no? En estas circunstancias. Y al final se acaba resolviendo en 6 unidades, 7 unidades. 7 unidades, cada una diferente a la otra, cada una tiene una potencialidad, una espacialidad diferente, pero al final se mantienen todas como esta intención de trabajar con la materialidad y con la espacialidad.
procesos diferentes. Es interesante, por ejemplo, lo pueden ver en los muros, ¿no? O sea, como en los muros se puede ver cuántas, o sea, cuánta historia hubo, ¿no? Cuántas capas hay detrás. Pueden ver el azul, el rosa, ¿no? Entonces, al final lo que se decidió fue dejar como las manchas, porque son testigos. Justo me platicaba ahorita Majo por ejemplo, ahí se ve como la silueta de una escalera que se demolió en el proceso del proyecto de acá, ¿no? Y que es interesante porque al final la escalera, si bien no tenía valor histórico, si bien no era parte original de la casa, en algún momento se construyó por alguna necesidad, ¿no? Y ahí está el testigo de lo que sucedió. Se quitó, pero ahí queda, ¿no? Y ahí queda y eso creo que es la historia al final de toda la casa. O sea, las manchas, me acuerdo perfectamente como de las primeras imágenes y los primeros renders que le presentamos al inversionista y siempre fue esta idea de decir, no, que las manchas se queden, o sea, ahí se tiene que consolidar. Neurorestauro lo hizo de una manera perfecta, pero la intención siempre fue esa, decir, no, que se quede la mancha, que se quede, no queremos el aplanado perfecto, no queremos la pintura, ¿no? No, más bien que no se nos venga encima, ¿no? pero que quede el testigo de todo esto. Por supuesto, se tuvo que adecuar la preexistencia para obtener el resultado que queríamos. Se tuvo que adecuar, ahí se puede ver de forma muy clara, ¿no? O sea, todo ese faldón es un cambio de losa que nos permitió tener un tapanco, ¿no? Y eso sucede, si se fijan, en todo el... Exactamente. Entonces, el entrepiso no nos daba para tener ese tapanco y entonces tuvimos que subir en el entrepiso superior un poquito más la losa y subir ese pretil. Pero ahí está como claro como la intención de decir, esto ya no es parte de la casa histórica, ahí está la entrecalle, ¿no? Que nos distingue lo que era de lo que no era. Ahí está la altura original, ¿no? O sea, existía esa pileta, pero no con esta intención. Ahí fue, ya no sé si fue de Atuya, Nicanor o de Restauro, porque al final te digo y eso es lo padre, que se hace, el resultado es una amalgama de la idea de muchas personas, ¿no? Y creo que eso es lo que le da valor al final a la arquitectura. La casa se compone de 3 patios, por supuesto es el más grande y el principal, y se fueron encontrando muchas cosas. O sea, por ejemplo, esto que está acá, no, me encantaría enseñarles las fotos del estado original, pero esto era una puertita de no sé, 90 centímetros, ¿no? Y que de repente, está padrísimo, porque es más, tengo el video de cuando se descubre, ¿no? Que y cuando se cae la pieza, ¿no? Y de repente, porque ese video está muy claro, se desmorona todo, y la expresión de todos de wow, así de wow, es esto, ¿no? Entonces, está padrísimo como ir encontrando el estado original de la casa, ¿no? Y está muy padre que el plan vaya cambiando, ¿no? O sea, porque de repente como arquitectos somos bien controladores, ¿no? Decir, aquí está el plano, se hace así, tal cual, ¿no? Y en ese tipo de proyectos, pues no, o sea, más bien, pues está esto y a ver qué sigue, ¿no? Entonces, eso es interesante. Es uno de los vestigios más viejos que hay de pinturas murales. Bueno, es un fresco. Parece ser que se quedó más bien como un sketch, digamos, como dibujos a lo largo de todo el proceso de la remodelación. Uno, así como de los más antiguos, es la mayoría están en la primera, digamos, como crujía de la casa, que generalmente eran las zonas sociales y las que más tendrían a decorarse. Ya en la parte de atrás generalmente eran servicios y la decoración era como mucho más sencilla, pero sí, esto fue así como un gran descubrimiento. Tiene mucho estilo al tipo de frescos que están
la casa del deán. Eso más o menos como que data que esta casa, al menos la primera planta, tiene vestigios del 16 o una primera construcción. Una serie de cosas. Y a ver, y si le rascas más, encuentras más, ¿no? Sí, ahorita realmente lo que este proyecto logró fue llegar como a la esencia de la casa, de lo que fue, digamos, la casa del 17, que fue cuando ya, digamos, se logró como la construcción de la segunda planta, se consolidó con casi en su totalidad. La casa realmente era una sola propiedad que llegaba hasta la auténtica, que era la casa de la esquina, continuaba todavía con la casa de un predio muy grande. Luego se fueron dividiendo y la última división importante fue cuando la separaron de la casa de aquí al lado, que es la división que tienes en el patio, y esa fue como a finales del 19, porque a principios del 20 la compró ya una familia que lo utilizó como su galería privada. Era una familia muy trabajadora, que toda la parte de arriba era colgaba la colección de arte que tenía el dueño. Cuando él muere se convierte en vecindad, que es cuando realmente sufre el peor tipo de interés. Entonces, en investigación, ¿cómo la fueron encontrando? Teníamos contacto con los dueños anteriores que nos estuvieron platicando y se hizo un par ahí como de investigación en el archivo histórico del municipio. ¿No? Ahí está la separación que se hace de los muros originales, y se necesitaba esta escalera por cuestiones obviamente como de la distribución que se necesitaba para obtener los departamentos que se pretendían lograr. Y acá hay una parte bien bonita que me encanta, o sea, como del cómo se puede leer muy bien como las diferentes etapas históricas, ¿no? Hay una etapa, todo eso es completamente nuevo, pero de este lado ya ves, o sea, lo puedes ver por el aplanado, pero de este lado ya ves el muro histórico, y luego de este lado ves el muro que si ponen atención alcanzarás a ver diferentes tamaños de tabique, ¿no? Entonces ahí como que se evidencia muy bien las diferentes etapas, ¿no? Y obviamente, digo, con el lenguaje contemporáneo, las vigas, esta separación aquí que es muy bonita, ¿no? Entre el arco histórico y el elemento ya contemporáneo, la losa de concreto. Entonces creo que la casa interactúa muy bien con eso y La respeta. Y es una forma como muy respetuosa exactamente, como de... Es que es totalmente reversible. No pones, o sea, las añadiduras, al menos en este caso, evidentemente, en la cuestión de la extensión de las losas para poder meter los niveles que los patrones tienen, pero acá es una cosa completamente reversible que no afecta la propia integridad estructural de la casa. Es correcto. La casa estaba cayéndose, o sea, cuando la encontramos sufría como casi todas las casas del centro de Puebla este daño, ¿no? Con las losas colapsadas. Tengo fotos justamente de este espacio en donde se puede ver el enduelado del entrepiso con el muro que le pusieron ahí de tabique y un hoyo en el enduelado y el tabique flotando, y que dices, ahorita saco la foto porque en cualquier momento se cae, ¿no? Pero así estaba. Entonces es parte como de todo este proceso, el cuidado, el retirar lo que no estaba y tratar de integrar todo este tipo de arquitectura. Ahorita vamos a entrar al departamento justo de Nicanor, que si bien, a ver, es un departamento que yo en algún momento pensé en quedarme. No nos peleamos. Es una chulada. Es el último departamento. Es diferente respecto a todos los demás porque no tiene como esta conexión en lo vertical. Es el único departamento que realmente está resuelto de forma horizontal porque tiene el tercer patio que además vincula las diferentes crujías, ¿no? Pero bueno, es espectacular, y al final creo que es un buen resumen de la intervención histórica. O sea, acá ya lo podemos ver, ¿no? La arquitectura histórica con la intervención contemporánea.
esto se estaba cayendo, acá no existía esto. Entonces había muchas posibilidades de interpretación, si era un patio, si no era un patio, ¿no? Entonces se va ajustando el proyecto original. En algún momento tuvimos un baño acá, ¿no? Sí, cuando todavía no aparecía. Cuando no aparecía este arco exactamente. Entonces, pues se tiene que ir adecuando. Me acuerdo que un colaborador mío, Diego García, me decía, es que de repente hay proyectos como de la película de Harry Potter, que vas dibujando y va apareciendo, ¿no? Exactamente, algo así. Entonces, este no era tan así, pero sí, de repente tienes que responder, ¿no? Y pensar que puede pasar cuando se descubren cosas como esto. Y este es interesante porque si te fijas, o sea, las crujías están como separadas de los diferentes usos y entonces el articulador siempre fue el patio y teníamos que añadir como o sea, una parte que conectara y que tenía que ser contemporánea, ¿no? Y teníamos que evitar, ese es otro departamento. Entonces teníamos que evitar que de alguna manera desde arriba se pudiera ver hacia acá para no perder la privacidad, ¿no? Y por eso se hacen esos abocinamientos tan profundos, ¿no? Y se integra esta estructura, ¿no? Que te permite conectar los diferentes crujías que ya existían, ¿no? Y pues obviamente, Fabián, o sea, el tema de la recuperación que ahí, la verdad es que en el restauro es un trabajo espectacular. O sea, a ver, las piedras, las vigas, sí, muy cuidadoso, muy preciso, de mucho tiempo, ¿no? O sea, porque al final, es que si las cosas se aceleran, ¿no? No puedes exactamente. Siempre hay, y ellos lo hacen muy bien, siempre hay al final información. Te puedes meter hasta donde quieras y puedes tardarte, o sea, pero al final también que eso es lo interesante, no deja de ser un proyecto que requiere un retorno, ¿no? de utilidad que si bien el inversionista como que lo expande, pero no deja de ser un proyecto inmobiliario, ¿no? Y eso es complejo, ¿no? Al final es la suma de todo. Y también nosotros como inversionistas tenemos que saber que al entrar a este tipo de casas no hay un número. O sea, si realmente hay una intención de trabajar con los arquitectos, de trabajar también con lo que la casa tiene que haber un cuarto, o sea, digamos un espacio a la improvisación, porque al fin del día un proyecto de rescate permite que la casa hable y que la casa sea la que te direccione. Puedes llegar con una idea de decir, quiero 2 cuartos, 2 baños, si la casa te dice no, y acá, pues, hubo un caso aquí como más específico, fue en el caso del departamento 2, realmente iba a haber 2 locales comerciales que iban a dar hacia la calle. Y en temporada de acabado nos dimos cuenta que había un arco que conectaba el local comercial con la sala cocina comedor y sacrificamos la entrada de un local comercial por la recuperación de ese arco y benefició al propio apartamento y al fin del día realmente el proyecto de vivienda, entonces a la larga termina siendo, digamos, pero pues es eso, ¿no? O sea, pierde una renta más, pero al final del día, si estás hablando de proyectos de rescate, la casa es
la casa es tu materia prima y la casa lo que tienes que hacer es respetar la casa. Hay una fase en el proyecto en el que ya como que llegas a lo que más o menos pensamos que puede suceder, pero creo que lo más interesante es la fase, no en el proyecto, sino en la fase en la obra, ¿no? De eso que pensabas que podía suceder, pues le tiras y aparece otra cosa, ¿no? Y creo que ahí más bien tiene que ver con la inquietud de los inversionistas, ¿no? De decir, bueno, híjole, ya no, ya se me acabó el dinero, ya hasta acá, ¿no? Porque lo que platicamos, o sea, tú le bajas aquí a esto y te vas a encontrar otra cosa y otro vestigio, pero pues, es un equilibrio que se da de forma pues, como natural, ¿no? Yo creo que cuando, digamos, la idea que el arquitecto plasmó en papel, ¿no? O sea, cumpliendo con un programa inicial, se balancea con justamente lo que la casa también te tiene que ofrecer. O sea, porque también si te quieres ir al muro completamente desnudo, pues también le quitas mucho chiste al asunto, ¿no? Entonces, creo que más bien con lo que se plasmó a partir del levantamiento topográfico, a partir de las ideas, digamos, que Cheque estuvo trabajando, y con lo que ya en obra empezó, digamos, como que a salir, pues se iba como acomodando un poquito a eso, ¿no? O sea, esa flexibilidad de decir, oye, apareció un arco, ¿qué vamos a hacer? Cheque no se quedó en, no, es que yo proyecté que iba a un baño, ¿no? Y entonces pues te la pelas y, pues, no, espérate, pues apareció un arco y pues el arco es más, entonces creo que es ir jugando como con esos balances en donde también se acopla pues, al estilo de vida contemporáneo a lo que estamos acostumbrados. O sea, esa es una de las cosas que yo creo que pasa mucho con las dependencias gubernamentales, hay como este aferre tan grande a justamente mantener la casa original que no puede cumplir una necesidad que pues, nosotros como usuarios en el siglo XXI tenemos, que pues, en el siglo XVII, siglo XVIII no había, ¿no? Entonces, pues es irle pensando en todos esos distintos sentidos, ¿no? O sea, la idea del arquitecto, lo que la casa te está diciendo, el estilo de vida que también estás proyectando, querer tener aquí, pues, y saber cuándo. Es raro, porque sabes cuándo, es muy orgánico el saber cuándo parar. O sea, ya que estás metido acá, ya que estás viviendo todos los días esa obra, que estás las 5 horas viendo, recorriendo y como que reconociendo la casa, es muy orgánico, era muy orgánico entrar a un lugar y decir, ya no toqué, ya, con esto ya metemos pisos y así dejamos. Se vuelve una relación con el espacio muy, muy bonita y muy interesante. Aquí también tenemos sistema de reciclado de agua triste. Entonces, lo más ecológico es siempre recuperar construcciones ya hechas, ¿no? O sea, en una cuestión, digamos, desde una ecología urbanística, si lo puedes llamar así, a una cuestión también como matérica, el porcentaje de materiales es mucho menor, así que construyes algo completamente nuevo. Y también, digamos, la longevidad, lo que la casa está, digamos, los desechos que genera, pues intentar que sean lo menos posible, ¿no? En cuestión como energéticos, pues eso, o sea, utilizar como estas nuevas tecnologías es una maravilla, o sea, es el selling point también decir, cuesta tanto, pero pues de luz vas a pagar 50 pesos. Y no vas a gastar gas y no te vas a preocupar porque con la cochina y que si no sé qué, mantienes fachadas limpias, o sea, sí mantienes como todo, o sea, suceden muchas cosas que limpian de una sobremanera también las propias casas. Y eso es interesante, la verdad, porque, y sucede desde el proyecto de aquí enfrente, desde la limpia. O sea, hay una normativa que el municipio está impulsando de captar las inversiones al centro ¿no? Y incentivar, ¿no? Que los desarrolladores más bien construyan en esta zona que ya está consolidada. Y se inventaron hace unos años como estas normativas de tasa cero, ¿no? Y para poder tener tasa cero en cuestiones como de permisos de construcción y demás, requieres como o te obligas a meter sistemas como los que comentaba Nicanor, ¿no? O sea, al final, captación de aguas grises, paneles solares, una cuestión eléctrica y de gas. Por supuesto, depende mucho del inversionista llevarlo a un punto o a otro, ¿no?
Pero digamos que hay como esta posibilidad desde la normativa que también es interesante y que limpia mucho todo lo que sucede allá arriba, que no aparece en las fotografías muchas veces, ¿no? Entonces es interesante. Y justo lo que decía Nicanor, o sea, ¿verdad? Oseki decía que la ciudad del futuro ya está construida. Y eso es lo que estamos, o sea, lo que se pretende como lograr, ¿no? O sea, a ver, recupera lo que ya está, adáptalo, no hagas que crezca la mancha urbana, ¿no? Entonces este proyecto le aporta a eso.